Claudia Sheinbaum Pardo, la primera presidenta de México, asumió el cargo el 1 de octubre de 2024. Su victoria fue decisiva, obtuvo un rotundo 60% de los votos, un testimonio tanto de su propia perspicacia política como del legado perdurable de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, a menudo simplemente llamado AMLO. Sheinbaum hizo campaña con una plataforma de continuidad con cambio, prometiendo defender los principios de la Cuarta Transformación, 4T, de AMLO y al mismo tiempo, trazar su propio rumbo. La 4T, como la concibió AMLO, fue nada menos que un cambio de paradigma en la política mexicana. Su objetivo era desmantelar lo que él percibía como un sistema corrupto y elitista, prometiendo devolver el poder al pueblo. En el centro de esta visión estaba una expansión significativa de los programas sociales, una lucha implacable contra la corrupción y una reafirmación del control estatal sobre sectores clave de la economía. Sheinbaum, en su discurso inaugural, prometió continuar con esta agenda transformadora. Sin embargo, también insinuó la necesidad de evolución, de adaptar la 4T a las realidades de un México cambiante y un panorama global volátil. Este acto de equilibrio entre la lealtad al legado de AMLO y el imperativo del pragmatismo definiría los primeros días de su presidencia. La pregunta en la mente de todos era si Sheinbaum sería una verdadera sucesora llevando fielmente la antorcha de la 4T o una reformista dispuesta a desafiar el statu quo y forjar su propio camino. Al asumir la presidencia, Sheinbaum heredó una economía moldeada por las políticas de su predecesor. La agenda económica de AMLO había estado marcada por un giro distintivo hacia la izquierda, priorizando el gasto social y la intervención del gobierno en sectores clave. El salario mínimo había visto aumentos históricos, pasando de 88.15 pesos en 2018 a 248.93 pesos en 2022. Los programas sociales, particularmente las pensiones y las transferencias directas de efectivo, se expandieron significativamente, y el gasto en estas áreas aumentó en casi 2% del PIB. Estas políticas, si bien elogiadas por algunos por reducir la pobreza y disminuir la brecha de ingresos, también habían generado críticas. Los detractores argumentaron que desalentaron la inversión, sofocaron el crecimiento del sector privado y representaron una carga insostenible para las finanzas públicas. De hecho, a pesar de algunos avances en la reducción de la pobreza, México experimentó un crecimiento negativo promedio del ingreso real per cápita durante el mandato de AMLO, el peor desempeño en 4 décadas. Sheinbaum, si bien reconoció la necesidad de prudencia fiscal, expresó su compromiso de continuar con los programas de bienestar social que se habían convertido en una piedra angular de la 4T. Argumentó que estos programas no eran simplemente dádivas, sino inversiones en capital humano, esenciales para el crecimiento económico a largo plazo y la justicia social. Sin embargo, con las arcas del gobierno agotadas después de años de aumento del gasto, la nueva presidenta enfrentó la abrumadora tarea de conciliar sus ambiciones de bienestar social con la necesidad de sostenibilidad fiscal. Uno de los aspectos más polémicos del legado de AMLO fue su reforma del Poder Judicial. Sus reformas, destinadas a erradicar la corrupción y aumentar la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial, se habían encontrado con la resistencia de los partidos de oposición y los grupos de derechos humanos. Entre las medidas más controvertidas se encontraba la introducción de jueces sin rostro, un sistema en el que se ocultaban las identidades de los jueces en ciertos casos, aparentemente para protegerlos de la intimidación. Los críticos argumentaron que esto socavaba la transparencia y el debido proceso, protegiendo potencialmente a los jueces del escrutinio y la rendición de cuentas. Otro elemento clave de las reformas judiciales de AMLO fue el impulso para que las judicaturas federales fueran electivas. Esta propuesta, que habría alterado fundamentalmente la forma en que se nombraba a los jueces, se encontró con una feroz oposición de expertos legales, que argumentaron que politizaría el poder judicial y erosionaría su independencia. A pesar de enfrentar un rechazo significativo, AMLO mantuvo su visión de un sistema de justicia más responsable y transparente, dejando a Sheinbaum lidiando con el complejo legado de sus reformas judiciales. Sheinbaum, si bien reconoce la necesidad de un poder judicial fuerte e independiente, ha expresado su apoyo para continuar el proceso de reforma judicial.
Ha argumentado que las reformas son esenciales para restaurar la confianza pública en el sistema de justicia, que ha estado plagado de corrupción e ineficiencia durante décadas. Sin embargo, también ha señalado su disposición a entablar un diálogo con los partidos de la oposición y los grupos de la sociedad civil para abordar las preocupaciones sobre la transparencia y el debido proceso. Bajo AMLO, el ejército mexicano vio expandirse significativamente su papel en la vida civil, encargadas de todo, desde combatir a los cárteles de la droga hasta construir proyectos de infraestructura. Las Fuerzas Armadas se convirtieron en una presencia omnipresente en la sociedad mexicana. Esta militarización, aunque justificada por AMLO como necesaria para abordar los desafíos de seguridad y combatir la corrupción, generó preocupaciones sobre la erosión del control civil sobre los militares. Sheinbaum ha continuado esta tendencia, empoderando aún más a las Fuerzas Armadas y confiándoles responsabilidades aún mayores. Ha defendido este enfoque, argumentando que el ejército sigue siendo la fuerza más efectiva para mantener el orden y combatir el crimen organizado en un país que lidia con altos niveles de violencia. Sin embargo, los críticos argumentan que esta dependencia del ejército es insostenible y potencialmente peligrosa, ya que corre el riesgo de normalizar la participación militar en los asuntos civiles y socavar las instituciones democráticas. La militarización de la sociedad mexicana, tanto bajo AMLO como bajo Sheinbaum, ha ido acompañada de persistentes preocupaciones sobre los derechos humanos. Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura por parte de las fuerzas de seguridad han continuado surgiendo, ensombreciendo el enfoque de mano dura del gobierno hacia la seguridad. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han pedido una mayor rendición de cuentas y supervisión de los militares, instando al gobierno mexicano a priorizar los derechos humanos y el Estado de Derecho en sus esfuerzos para combatir el crimen y la violencia. Con los crecientes desafíos fiscales, la administración de AMLO enfrenta un panorama económico complejo. La economía global está cambiando y México no es inmune a estos cambios. El aumento de la inflación, la fluctuación de los valores de las monedas y las presiones del comercio exterior contribuyen a los vientos en contra económicos. En respuesta, el gobierno está implementando medidas destinadas a estabilizar la economía y proteger a los más vulnerables. Sin embargo, el camino a seguir está lleno de incertidumbre, lo que requiere una navegación cuidadosa y una planificación estratégica. A medida que la administración avanza, el equilibrio entre la responsabilidad fiscal y el bienestar social sigue siendo delicado. Las estrategias populistas de AMLO han resonado profundamente con muchos ciudadanos. Su enfoque en los programas sociales y las medidas anticorrupción le ha valido un apoyo significativo. Sin embargo, estas mismas estrategias también han generado críticas y preocupación entre sus oponentes. El equilibrio entre abordar las necesidades inmediatas y garantizar la estabilidad a largo plazo sigue siendo delicado. En lo que respecta al medio ambiente, las políticas de AMLO han sido una mezcla. Si bien ha defendido algunas iniciativas ecológicas, su apoyo a los proyectos de combustibles fósiles ha llamado la atención. La educación, por otro lado, ha visto un aumento en la financiación y reformas destinadas a mejorar el acceso y la calidad. Sin embargo, persisten desafíos en ambas áreas, lo que requiere atención y adaptación continuas. La relación entre México y Estados Unidos es compleja y multifacética. AMLO la ha navegado con una mezcla de cooperación y asertividad. Los acuerdos comerciales, las políticas de inmigración y los compromisos diplomáticos han sido parte de este intrincado baile. Mantener un equilibrio que beneficie a México mientras se manejan las presiones externas no es poca cosa. A medida que avanza el mandato de AMLO, la interacción entre continuidad y cambio se hace cada vez más evidente. Su administración enfrenta numerosos desafíos, desde presiones económicas hasta malestar social. El camino a seguir requerirá soluciones innovadoras, un liderazgo firme y un compromiso con los principios que han guiado su mandato hasta ahora. El futuro, aunque incierto, encierra la promesa de progreso y transformación.